Dice en Génesis capítulo 5 versículo 21. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron, en el versículo 23, y fueron todos los días de Enoc 365 años. Padre, gracias. Señor, gracias por estos ejemplos que usted nos da. Señor, por este hombre que se convirtió, Señor, a su palabra, creyó en su palabra, de inconverso pasó a ser creyente, y usted, Señor, le ayudó a vivir conforme a su corazón, porque su palabra dice que él, Señor, caminó con usted 300 años viviendo con usted, y usted se lo llevó, no permitió que muriera, sino que en vida lo trasladó al reino de los cielos. Señor, como va a suceder con la iglesia, Señor, que vamos, con los que estén vivos o estemos vivos, Señor, vamos a ser trasladados al reino de los cielos. Gracias, Señor, porque lo que está en la palabra, lo que está en la Biblia, Señor, es cierto, porque ya ha sucedido, ya tenemos evidencia. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos, vamos a tomar cada uno su asiento y vamos a iniciar con nuestro tema de esta tarde. Bueno, hermanos, el tema se llama ¿serás buscado o estarás buscando? ¿A qué me quiero referir, hermanos, con este título? Hermano, lo que sucede es que en la historia que acabamos de escuchar, Enoc, hermanos, es un hombre que 65 años vivió en el mundo. Dice en el versículo 21, dice, vivió 65 años y a los 65 años le nació Matusalén. Y en el 22 dice, y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años. O sea que, hermano, yo me imagino a Enoc, que él, hermanos, estaba viviendo ahí, quizá en esos días pues era la agricultura o la ganadería, ¿verdad? Quizá tenía su siembra y cada año aprendió de su papá que le enseñó a sembrar y le enseñó a cuidar ovejas y a criar vacas y caballos, y estaba ocupado en las cosas del mundo. Pero acuérdense que también en la tierra estaban los hijos de Caín, porque Enoc viene de los hijos de Set. Acuérdense de Set. Murió Abel, Caín lo mató, Caín fue desterrado y Dios le dio a Set, a Eva, porque Abel había muerto. Y como sustituto de Abel, Set es el que tiene la línea de redención, y ahí está Enoc. Entonces, imagínense que en el árbol genealógico, ¿verdad?, está Adán, y luego tiene a Caín, y luego a Set. Entonces, de Set nacieron Enos, y bueno, y todos los nombres que hemos, algunos que vimos el viernes pasado, ¿verdad? Los hijos, el nieto, el bisnieto, y venía con sus hijos. Y luego Caín también tenía sus hijos y sus nietos y sus bisnietos y tataranietos, pero en la rama, en la familia que vino de Caín, hermanos, había maldad. Hay un ejemplo ahí de Lamec, que él no mató a uno, Caín mató a uno, que fue Abel, ¿verdad? Pero él mató a 3. Mató. Es decir, la maldad estaba creciendo ahí en esos días. Acuérdense cuando Enoc vivió esos 65 años sin Dios, hermanos, él sembraba, él cosechaba, él tenía sus animalitos y tenía su esposa, y así me lo imagino, hermanos, que él, igual que nosotros, hermanos, que cada uno anda ahí haciendo lo suyo por vivir, ¿verdad? El Señor le dijo a Adán
que es la humanidad. Adán significa humanidad, a toda la humanidad que debía trabajar, Con el sudor de su frente va a producir para comer. Y Enoc hacía eso. Pero a los 65 años, dice acá, lo acabamos de leer en el versículo 21, que vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Hermanos, le llegó su primer hijo, voy a ponérselo de esa manera, le llegó su primer hijo. Y como a muchos nos ha sucedido, hermanos, a mí me sucedió a los 27 años. Yo tenía 27 años cuando con mi esposa, pues nació nuestro primer hijo, José René. Y hermano, como le he dicho más de alguna vez, cuando yo salí del hospital donde ella estaba, donde dio a luz, el 3 de mayo se llama, ¿verdad? El hospital 1 de mayo. El hospital 1 de mayo, allá en San Salvador. Yo venía con la maletita, hermano, yo decía, ¿y qué voy a hacer? ¿Y qué voy a hacer yo? Ahora que tengo un niño, 27 años tenía yo, aquí dice que Enoc tenía 65 años. Porque a mí me parece, hermanos, que Enoc se puso a pensar en eso. ¿Y qué voy a hacer con Matusalén? Es mi primer hijo. ¿Y cómo lo voy a educar? ¿Cómo le voy a enseñar las cosas buenas? Yo no quiero que él viva como viven aquellos, ve como borrachos y drogadictos y andan perdiendo el dinero y gastándoselo, se les hace agua el dinero, no lo aprovechan. Yo no quiero que vivan así. Y vean lo que dice en Génesis 5:22. Dice, y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró otros hijos y otras hijas. Pero lo que me llama la atención, hermanos, es que el hecho que tuvo su primer hijo, él cambió. Porque no quería que su hijo hiciera lo mismo que Enoc había hecho. ¿Verdad? Andar ahí parandeando, andar ahí con los amigos y dejar sola a la esposa y allá, hermanos, muchas veces uno cuando yo no estaba en el Señor, hermanos, el dinero a los amigos no dolía darles. No dolía, hermanos, en la loquencia, en la locura de uno. Perdía 20, 30, 100 colones, eran colones cuando yo no era creyente. 100 colones, 200 colones. Y cuando mi esposa me pedía, me enojaba. A los amigotes, allá, para una cerveza y para 3 cervezas y invitando y todo. Y cuando en la casa me pedían, me enojaba. Cuando yo, mi obligación como papá, cuando ya tenía José René ahí, mi obligación era dejar aquello porque ese dinero era para mi hijo. Pero uno en el mundo, hermanos, hace las cosas al revés. Completamente al revés. Y al revés parece bueno. Igual que hoy, hermanos. Imagínense, allá en San Salvador, mucha gente ve como normal que 2 jóvenes varones se tomen de la mano. Hermano, ya yo algunas veces que he salido de la oficina ya tipo 10 de la noche, 11 de la noche, hermanos, allí en algunas calles de San Salvador se ven 2 varoncitos tomados de la mano, hermanos, y vestidos con chores, los dos así, luciéndose. Eso es normal para el mundo. Las cosas al revés. Por eso Jesús dijo que en los últimos tiempos a lo malo llamarían bueno y a lo bueno llamarían malo. Miren, hay gente que dice, no, a la iglesia evangélica yo no voy. A lo bueno no quieren venir. Así es el mundo. A lo bueno no quieren venir. Pero aquí Enoc hizo algo muy, muy bueno. Porque dice en el versículo 22, y caminó Enoc con Dios, después que engendró a Matusalén 300 años. O sea, yo lo veo de esta manera. Cuando Enoc cumplió 65 años, se convirtió. Creyó en Dios. Seguramente el papá le habló de la palabra de Dios, del consejo de Dios, y él creyó. Y seguramente dijo, voy a creer porque yo quiero enseñarle bien a mi hijo. Y cambió. Porque dice que caminó con Dios 300 años. Hermanos,
Él cambió. No como muchos de nosotros, hermanos, que vamos a la iglesia y no hemos cambiado. Que vamos al culto, allá ni una mala palabra se nos sale. Pero allá en la casa, a todos bandeamos. Con palabras, con ofensas, con maltrato. No hemos cambiado. Porque así como yo me comporto en la iglesia, igual debo comportarme allá en la calle, en la casa, en el trabajo. Aunque se burlen de mí, aunque los amigos me digan a mí, mira, ya te lavaron el cerebro. Si yo he creído en Cristo, eso no me debe importar. Porque si yo he creído en Cristo y lo quiero seguir, yo debo hacer lo que a Cristo le agrada, lo que a Dios le agrada. Porque, hermanos, seamos sinceros. Bueno, yo no sé si usted sabe esto. Yo creo que sí. Que si usted y yo decimos que hemos nacido de nuevo, que tenemos una nueva criatura, que tenemos vida eterna, que estamos en paz con Dios, hermanos, Cristo es nuestro dueño. Porque Él pagó por nosotros. Él pagó. Usted y yo estábamos en tinieblas. Estábamos con unas grandes cadenas, hermanos, que estamos esclavizados de este mundo. Pero Él nos liberó. Él, con el precio de su sangre, hasta la última gota dio, para sacarnos de esa tiniebla, de ese sufrimiento. Porque no era vida, hermanos, ¿no? Lo que vivíamos antes de conocer a Jesús no era vida. Porque mire, parecía bueno. Porque yo me acuerdo, bueno, mi esposa sabe que yo antes, hermanos, de llegar al Evangelio, si yo era un trompito bailando cuando había cumbias. Hermanos, si yo me iba y me iba a bailar, pero parecía alegría. Porque, hermanos, cuando ya se acababa todo, todo apagado. ¿Ya? Parecía alegría. Pero en el Señor es diferente. El gozo que Él pone en nuestro corazón se mantiene mientras estamos cerca con Él. Se mantiene. No se acaba, nos sostiene a nosotros. Y eso encontró Enoc. Eso encontró Enoc. Por eso dice aquí que después que engendró a Matusalén, caminó Enoc con Dios. Hermanos, Enoc, la palabra Enoc significa consagrado, es decir, dedicado. Es decir, la palabra Enoc significa que él estaba dedicado, su vida dedicada a Dios. Y así era Enoc, estaba entregado. Por eso el versículo dice que caminó Enoc con Dios. O sea, Enoc lo hizo bien. Y por eso Dios se lo llevó. Como les dije al inicio, de todos los miles de personas que murieron en el diluvio, solo Noé y su familia se salvó. Y Enoc. Ni siquiera el hijo de Enoc, solo Enoc. Porque Enoc, Dios se lo llevó. Le agradó tanto la vida, o sea, a Dios le agradó tanto la vida de Enoc, que dice la Biblia que lo traspuso, se lo llevó. Como va a suceder con la iglesia, hermanos. Con la verdadera iglesia. Con aquellos que hemos nacido de nuevo, con aquellos que Dios se agrada de la vida que llevamos. Porque, mire, muchas veces no sé si lo explico bien, pero, y se lo voy a leer y se lo voy a poner ahí en pantalla. En el Evangelio de Juan, hermanos, este versículo usted muchas veces lo ha escuchado. Le voy a leer 3 versículos. Dice, Juan capítulo 1, versículo 11. Y está hablando de Jesús. Dice, Jesús a los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esto ya usted ya lo había escuchado. Amén. Pero hermanos, no es en automático. No es porque yo quiero ser hijo de Dios. Porque mire lo que dice el versículo 13. Los cuales, o sea, esos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne,
ni de voluntad de varón, sino de Dios. Porque muchos de nosotros, hermanos, decimos que yo ya me arrepentí. Ante Dios, ya me arrepentí. Pero seguimos haciendo lo mismo. Entonces no nos hemos arrepentido. Aquí lo que está diciendo en el versículo 13 es que quien da la nueva criatura, quien pone en mí la nueva criatura, es el Padre. Es el Padre. Es Dios. Y a Él nadie lo engaña, hermanos. Si Él ve que yo de verdad estoy arrepentido, entonces me da una nueva. Él me da, engendra en mí una nueva criatura. Si no, no hay nueva criatura. Aquí dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Por eso, bien dice Jesús, lo que el Padre pone en mi mano, nadie me lo arrebata. Porque al que Dios le dio la nueva criatura es porque Dios está seguro de que se ha arrepentido. Y para ser salvo, hermanos, para lograr perdón a través de la sangre de Jesús, necesitamos habernos arrepentido. Si no nos arrepentimos, no hay salvación. No es solamente del diente al labio, hermano. No es así. Y Enoc lo hizo. Por eso dice ahí, caminó Enoc con Dios. Y mira el orden de las cosas. La palabra de Dios nunca se equivoca. Enoc caminó con Dios. No está diciendo que Dios caminó con Enoc. No. Es Enoc que quiso cambiar para caminar con Dios. Porque ese es el orden. Ese es el orden. O sea, es la criatura buscando al Creador. Pero mucha gente piensa que el Creador tiene que andar detrás de la criatura. No, hermanos, si Él es Dios. Él merece toda honra y toda gloria, todo respeto. Él lo merece porque es Dios. Somos nosotros los que tenemos que cambiar. Él no. Él no tiene que cambiar si Él es santo. Él no tiene que cambiar nada. Él ya lo hizo todo. Él ya puso las normas y las reglas. Por lo tanto, somos nosotros los que debemos cambiar para seguirlo a Él, para caminar con Él. Porque el camino de Él es derecho. El camino de Dios siempre va de forma certera. Dios sabe hacia dónde va y ahí va. Ese es el camino correcto. Pero nosotros, hermanos, andamos como que es laberinto. Cuando nos alejamos y no reconocemos a Dios como nuestro Dios, andamos como que es laberinto. Entramos por aquí, nos metemos por allá, nos perdemos, salimos, volvemos a entrar y ahí vamos repitiendo los mismos errores y problemas en la vida. Total que andamos perdidos. Porque no queremos caminar como Dios dice. Pero si nosotros lográramos comprender lo beneficioso, lo bonito, lo agradable que es hacer las cosas correctas. Como les dije hace unos días, un domingo creo que fue, que yo estuve investigando qué es el pecado, qué es pecar. ¿Por qué decimos que Jesús vino a este mundo y nunca pecó? Bueno, la Biblia lo dice, nunca pecó. ¿Qué es lo que hizo Jesús para no pecar? Pues, hermano, estudiando esa frase, ¿qué es el pecado? Bueno, en hebreo, pecado es errar en el blanco, equivocarse. Si yo estoy con una flecha aquí, con un arco y una flecha, apuntando a ese lugar, ese punto, y la flecha me sale para allá, me equivoqué. Eso es pecar. Entonces, hermanos, Jesús simplemente hizo siempre lo correcto. Por eso no pecó. Porque siempre fue certero, siempre apuntó bien y dio en el blanco. Siempre dio en el blanco. Lo que Él hizo, ayudar a los hambrientos, lo correcto. Ayudar a la viuda, lo correcto. Perdonó pecados, lo correcto. Le dio sanidad, le dio vista al ciego, lo correcto. Eso es lo correcto, es lo que Dios dice. ¿Qué dice en Jeremías el Señor? Yo quiero que ustedes me conozcan, yo quiero que ustedes sepan que a mí lo que me interesa es la misericordia, la justicia y la misericordia. Eso es lo que Dios quiere, justicia y misericordia. ¿Y qué es justicia, hermanos?
es hacer lo correcto. Eso es justicia, hacer lo correcto. Cuando uno va, si alguien va donde un juez e hizo lo correcto, absuelto. No tiene problemas, váyase libre. Pero si robó, incorrecto. Si adulteró, incorrecto. Si dijo mentiras, incorrecto. Tiene culpa. Entonces, ¿qué es la justicia? Es hacer lo correcto. Por eso somos justificados cuando creemos en Jesús, porque estamos llamados a hacer lo correcto. Lo que hizo Enoc, desde que nació su hijo, comenzó a hacer lo correcto. Voy a leerle, bueno, eso es lo que leímos, hermanos, en Génesis capítulo 5, pero quiero leerle también lo que dice Hebreos acerca de Enoc. En Hebreos, en la carta a los Hebreos, capítulo 11, versículo 5, dice así: por la fe Enoc fue transpuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo transpuso Dios, y antes que fuese transpuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Lo dice la carta a los Hebreos. Salud, hermano, salud. Lo dice la carta a los Hebreos. Dice que dio buen testimonio, que ese testimonio le agradó a Dios. Y fue transpuesto para que no viera la muerte. Igual que usted y yo. Que, hermanos, usted y yo no vamos a ver la muerte espiritual. Si hemos nacido de nuevo, si de verdad usted tiene una nueva criatura, si yo de verdad tengo una nueva criatura, no vamos a ver la muerte espiritual nunca. Vamos a tener vida eterna delante de Él, como Enoc, que fue transpuesto para no ver la muerte. Y dice aquí, y no fue hallado. Lo anduvieron buscando. Yo imagino, hermanos, que ese día que Enoc fue transpuesto, que Dios se lo llevó cuando cumplió 300 años de andar con Dios, y que ya él tenía la edad de 300, porque murió a los 300, bueno, desapareció a los 365 años. Acuérdense, 65 años, cuando tenía 65 años, nació Matusalén. Y a partir de ahí, vivió 300 años. Por lo tanto, él, cuando fue transpuesto, tenía 365 años. 65 de inconverso y 300 de creyente. Fue transpuesto para no ver muerte. Como la iglesia, hermanos. Que la iglesia, lo que verdaderamente, ven, al tribunal de Cristo, no va a llegar el que andaba con una Biblia bajo el brazo y no se arrepintió. No va a llegar el que iba a la iglesia solo para que las mujeres lo vieran, ¿verdad? Bien catrín y bien peinadito y bien oloroso, y invitando por aquí, invitando, miren, invito un cafecito y quiero un pancito, miren, y para sus niños, aquí hay unos dulces, pero no cambió, porque anda detrás de la carne, anda detrás de la mujercita, y anda con Biblia bajo el brazo. Ese no va a ir al tribunal de Cristo, hermano. Ese no va a ir, porque como vimos allá en Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 13, Dios es el que engendra la nueva criatura. Y si Él ve que esa persona anda detrás de la hermanita y que la anda invitando, que parece buena gente, la anda invitando, la lleva a su casa, la va a traer en carro para que vaya a la iglesia, pero en su corazón anda tras la carne, Dios ya lo sabe. Dios ya lo sabe, a Dios nadie lo engaña. Nosotros podemos ser engañados, pero Dios no. Ese no va a ir al tribunal de Cristo. Al tribunal de Cristo solamente van a estar, o vamos a estar, los que hemos nacido de nuevo, los que Dios nos dio una nueva criatura. Amén. Solamente. Y yo imagino, hermanos, que ese día que Enoc fue llevado al cielo, la esposa lo estaba esperando con la cena, ¿verdad? Ahí platanitos y frijolitos y quesito y café, quizá, me estoy imaginando como ahora, ¿verdad? La cena, y no llegó. Y la esposa preocupada ahí de que Enoc no llegó a dormir, y lo fueron a buscar al siguiente día, allí donde él andaba y trabajaba, porque él seguía trabajando, hermano, porque él dice que él vivía normal, porque leímos allá en Génesis que él tuvo hijos, otros hijos,
aparte de Matusalén, y otras hijas. Y él trabajaba para darle de comer a ellos. O sea, él no era alguien normal, pero caminaba con Dios. Y imagino, porque aquí dice en Hebreos capítulo 5, versículo 11, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado. Lo anduvieron buscando y no lo hallaron, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo buen testimonio de haber agradado a Dios. Para poder llegar al tribunal de Cristo. Mire, por eso el tema, hermanos, de esta noche se llama: ¿serás buscado o estarás buscando? Porque si hoy fuera, hermanos, si hoy fuera el arrebatamiento de los que estamos aquí o los que van a estar escuchando este video, hermanos, ¿cuántos va a caer la ropa y nos vamos a ir hacia arriba? ¿Será que va a ser todos? ¿O solo unos 2 o 3? Porque solo el que ha nacido de nuevo, el que Dios le dio la nueva criatura, porque es Dios quien la da. Acuérdese siempre de eso. No es que yo hice la oración y ya, Señor, amén, y ya tengo una nueva criatura. No. Dios ve si de verdad me arrepentí. Y si de verdad me arrepentí y ya no vuelvo a hacer las cosas, ni en 1 año, ni en 10 años, ni en 20 años, no vuelvo a hacer aquello que hacía, porque ya me arrepentí, entonces Dios me va a dar esa nueva criatura, porque a Dios nadie lo engaña. Voy a ponerle también ahí en pantalla lo que dice Judas, la carta de Judas. Vea lo que dice Judas. Judas tiene un solo capítulo y vamos a ir al versículo 14. Y dice así: Judas está hablando de todos aquellos falsos maestros. De eso está hablando Judas. La carta de Judas habla de todos los engañadores. Ahí van, hermanos, hombres, mujeres, pastores, congregación, gente engañadora. De eso está hablando Judas. Y parece que en los tiempos de Enoc ya habían engañadores, hermanos, porque miren lo que dice acá en el versículo 14 de la carta de Judas. Dice: de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, versículo 15, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Enoc vivió allá como 1000 años después de la creación, después que Dios creó a Adán. Enoc, yo estuve haciendo los cálculos, y nació en el año 1086 después de la creación. Y ya habían engañadores, hermanos. Por eso vino el diluvio. Y se fueron todos esos engañadores. Engañaban a la gente que Dios no existe, que ¿para qué vas a esa iglesia? Que no escuches a ese viejo pastor. No, hermanos, es la palabra de Dios la que usted no quiere escuchar. Y no la quiere escuchar porque no, como mire, es que la palabra de Dios es maravillosa. Juan capítulo 3, y se lo voy a poner antes de terminar, porque para que usted vea que no es que uno se inventa las cosas. Dice acá, voy a leer desde el 18, Juan 3, 18. Dice: el que en él cree, estamos hablando del que no cree en Jesús, el que en él no cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. No es que no escuches a ese viejo pastor, no es eso. Lo que pasa es que no quiere que se descubra lo malo que está haciendo. Eso me pasó a mí, hermanos. Yo por eso, a mí me costó llegar al Evangelio.
Si eso yo no quería que mi esposa se diera cuenta de las andanzas que yo andaba haciendo. Porque o sea, al leer la Biblia uno no lo nota, de que todo va a salir a la luz. Y esa fue una lucha que yo tuve. Y por eso yo digo, todo aquel que le presentamos el Evangelio y dice, no, yo voy a la iglesia grande, yo cuando puedo voy. No es eso. Lo que pasa es que no quiere que se le descubra las maldades que anda haciendo. Porque dice aquí en el 3:19 del Evangelio de Juan, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Eso predicaba Enoc allá 1000 años después de la creación, después de que Adán fue creado. Porque Judas nos dice, de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos, es decir, convictos es presos, dejar convictos a todos los impíos. ¿Sabe usted lo que es un impío? Un impío es el que ha creído pero no obedece. El inconverso es el que no cree. Pero el impío, porque la palabra pío es santo, pío, pero impío es sin santidad. Entonces, un impío es el que conoció, que en un tiempo ha leído la Biblia, seguramente dobló rodillas y oró, pero ahora ya no cree. Así hay muchos hermanos. No es que han perdido la salvación, nunca la tuvieron, pero estuvieron en una iglesia, conocen de Cristo, conocen de la Biblia, pero no la practican. Ese es un impío. Y dice que Enoc profetizó, es decir, predicó a ese tipo de personas para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra Dios. Hermano, cuando suene la trompeta, si estamos vivos usted y yo, seremos de los que nos andarán buscando. ¿Y dónde estará la hermana Carmen? ¿Dónde está mi mamá? Van a decir sus hijos. ¿Y dónde está mi mamá? No vino, fue a la iglesia y ya no regresó. ¿Dónde está mi mamá? Le van a hablar al pastor. Tampoco va a sonar, va a contestar. ¿Vamos a ser de los que nos andan buscando? ¿O vamos a ser de los que andan buscando al familiar? Porque si somos de los que andan buscando, es porque nosotros ya no fuimos al tribunal de Cristo. Pero si somos de los que andamos buscando a alguien, nos quedamos. Es porque nos quedamos. Igual que Enoc. A Enoc lo andaban buscando, por eso dice en Hebreos que no fue hallado, porque alguien lo andaba buscando, se quedó, murió en el diluvio. Pero Enoc fue llevado. Él no anduvo buscando a nadie, a él lo buscaron. ¿De cuáles quiere ser usted? ¿De los que andan buscando o de los buscados? Yo quiero ser de los buscados, hermano. Porque si soy buscado, quiere decir que ya estoy en el tribunal de Cristo. Si usted es buscado, es porque ya está en el tribunal de Cristo. Pero para que eso suceda, ¿qué hay que hacer? Vivir como Enoc. ¿Y cómo vivió Enoc? Caminando con Dios. Caminando. No al capricho mío. No a la forma que yo quiero vivir. Negativo, hermano. A la forma que Dios dice. Por eso yo le explicaba hace un rato. Para caminar con Dios, yo tengo que cambiar. Yo tengo que dejar de decir mentiras. Yo tengo que dejar de insultar a un hermano, a mi esposa, a mis hijos, a los hermanos de la congregación. No. Yo tengo que dejar de robarles. Yo tengo que dejar de criticarlos. Porque yo tengo que cambiar para caminar con Dios. Porque si yo quiero, yo voy caminando con Dios y le robo al hermano, es el capricho mío. Porque Dios no aprueba eso. Dios no lo aprueba.
porque Él es santo, porque Él es bueno. Entonces, para estar en el tribunal de Cristo, tenemos que haber nacido de nuevo, que Dios nos dé la nueva criatura, como lo vimos en Juan 1:13, que Él es quien la engendra, no es que porque yo hice la oración, no es por eso, es porque Él dio, que si me arrepentí, me la da. Si no me arrepentí, no la tengo. Ahí está la clave, hermanos. Padre, gracias. Gracias, Señor, por estos versículos. Gracias, Señor, porque... Hoy has escuchado un mensaje que no es casualidad. La Biblia dice en Apocalipsis 3:20, He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo. Jesús está llamando a la puerta de tu corazón. No importa tu pasado, tus errores o cuán lejos sientas que estás de Dios. Él te ama, murió en la cruz por ti y resucitó para darte vida eterna. Solo necesitas dar un paso de fe, reconocer que necesitas su perdón y abrirle tu corazón. Si sientes ese llamado en tu interior, quiero invitarte a que hagas esta oración conmigo. No son solo palabras, sino la expresión sincera de un corazón que se rinde a Jesús. Señor Jesús, hoy reconozco que soy pecador y que he vivido lejos de ti. Te pido perdón por mis pecados. Creo que moriste en la cruz por mí y que resucitaste para darme vida eterna. Hoy abro mi corazón y te recibo como mi Señor y Salvador. Te entrego mi vida, mis cargas y mi futuro. Cambia mi corazón, lléname de tu amor y ayúdame a seguirte cada día. Gracias por tu perdón y por darme una nueva oportunidad. En el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esta oración con fe y con un corazón sincero y deseando arrepentirte de toda tu vida anterior, entonces la Biblia dice que eres una nueva criatura en Cristo Jesús, según 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. Hoy ha comenzado una nueva vida para ti. Bienvenido a la familia de Dios. Te invitamos a que nos acompañes en Iglesia Bautista Tabernáculo Arcatao. Queremos acompañarte en tu crecimiento en el Señor. Queremos trasladarte lo que hemos aprendido en la vida en Cristo a ti. Así es que aquí estamos con los brazos abiertos para recibirte. Dios te bendiga. Hasta pronto.